Buenas tardes para todos. Nuevamente damos apertura a esta sesión de Siervos Digitales y en esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial desde España, a nuestro hermano Jesús Cabello. Entonces vamos a permitir que las personas se vayan conectando y vamos dándoles poco a poco la bienvenida también, porque va a ser un encuentro yo creo que enriquecedor, también enmarcado en la música, una persona que tiene un testimonio para contarnos realmente conmovedor, pero que además de eso también pues ha experimentado a través de las letras de las canciones, de lo que compone, de que como cantautor católico también tiene algo para darnos y para enseñarnos, y yo creo que qué manera más maravillosa que compartirla con él, que disponer realmente este tiempo, este momento. Y mientras tanto, mientras vamos esperando que él se conecte, vamos a escucharnos una canción de él que casualmente pues estoy escuchando, se llama Adorarte, y esperamos que sea de mucho agrado para todos ustedes también y que podamos compartirla y vivirla con él, que nos hace dentro del poco pues también nos va a contar su experiencia. Bendita la cruz, bendito el altar, bendita tu gracia que llena de paz, bendito tu amor, bendito el aroma de tu santidad, bendita. Buenas noches, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, literalmente. Aquí en España ya es de noche, ¿eh? Saludos hasta la buena gente de Colombia. Muy bien, te damos cordialmente la bienvenida. De verdad, hermano, que ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo. Sé que mucha gente pues, también está expectante de conocer un poco de tu historia, de ese testimonio que tienes para darles pues alrededor de la música, pero también con tu propia vida. Yo creo que cada uno esconde parte de esa historia, entonces quiero iniciar poniéndolo todo en manos del Señor para que Él nos dé la gracia, la voluntad y el deseo de compartir contigo este espacio. Vamos a pedirle al buen Dios que nos acompañe, que nos llene de su sabiduría y de su fe, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, yo te pido que a esta hora de la tarde nos concedas a nosotros poder alabar y bendecir. Te pido por la vida de nuestro hermano Jesús Cabello. Concédele permanecer en ti, alabándote y glorificándote como lo ha hecho durante todo este tiempo. Envía de tu Santo Espíritu, ilumínanos y santifícanos, y guíanos siempre por el buen camino de la luz. Gloria a ti, Padre eterno, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, aprovecho para darle un saludo a nuestro hermano Alonso Barbosa, también por ahí está saludándonos. Y bueno, es un hecho de que aquí estemos con Jesús también, compartiendo este espacio que de verdad va a ser de mucha edificación para las personas. Jesús, cuéntanos de ti, quién es Jesús, dónde vive, qué haces, y un poquito así como para dar introducción a esta entrevista que queremos compartir contigo. Bueno, pues soy español, para todo el mundo que no me conozca, y actualmente vivo en un pueblo de la provincia de Córdoba, la Córdoba original, la primera Córdoba romana, no. Exactamente. La Córdoba colombiana, argentina, esos llegaron después, La Córdoba más vieja es la española, la española. Y bueno, soy profesionalmente, me dedico a dar clases de lengua castellana y literatura en secundaria, a alumnos entre 12 y 18 años, y bueno, eso también es mi vida, es mi vocación, estar con los jóvenes, y la verdad es que cada día siento con más fuerza que es mi sitio, ¿no? A lo mejor es un sitio discreto, un sitio que pues no, aparentemente no tiene ninguna repercusión, pero Dios me está demostrando a diario que verdaderamente es tierra fértil donde se siembra y donde con el paso del tiempo se ve que ha salido algo bueno, ¿no? Y soy profesor por vocación, también por necesidad, porque de algo tiene que vivir uno, y no quise dedicarme a la música precisamente por seguir manteniendo intacto el sentido de gratuidad, ¿no? de la música, tras haberla recibido de Dios y haber recibido la vida para compartirla en clave de fe, ¿no? Y bueno, mi historia de fe radica historia de fe y musical, pues se inicia a través de una enfermedad. A los 18 meses de vida, pues me diagnostican leucemia, y yo soy el pequeño de 4 hermanos, y aquello para mis padres fue muy, muy impactante, ¿no? Y ellos cuentan pues que el tratamiento que me pusieron de quimioterapia, que era muy fuerte, y parte del tratamiento era experimental en niños,
eso para algunos de mis compañeros que estaban recibiendo ese tratamiento, pues había supuesto unas secuelas irreversibles, ¿no? Y había supuesto también, pues, el fallecimiento de algunos, ¿no? Y sin embargo, a mí, pues, no me ocasionó ninguna merma en la salud. O sea, no se me cayó el pelo, no perdí la vitalidad. Y desde el principio, pues, parece que fui un enfermo bastante atípico, ¿no? Mi madre cuenta, pues, que, o sea, cómo estaba cociendo Dios su historia de fe en mis padres, ¿no? Mi madre y mi padre, pues, siempre han tenido mucha fe. De hecho, mi madre, pues, se formó en un colegio de monjas y tuvo también vocación religiosa al principio. Y entonces mi madre cuenta, pues, que aquello había ocasionado en ella una herida, un vacío, una desconfianza en el hágase tu voluntad, porque es muy duro ver a un niño pequeño, pues, en una burbuja de un hospital, sin poder estar con él, y ver, pues, que los médicos, pues, te presentan pronósticos bastante desfavorables y que todo apunta a que aquello, pues, no se va a resolver, ¿no? Y entonces, bueno, terminó el tratamiento y a los 4 años de edad, pues, me siguen haciendo analíticas para ver cómo prosigue la enfermedad. Y, bueno, me hacen una analítica y el día siguiente, pues, con mi familia nos vamos a la playa, ¿no? Nos vamos a la playa porque era el mes de julio, era vacaciones, y nos vamos a la playa. Y allí, pues, reciben una notificación del hospital, me tienen que ingresar de urgencia porque el análisis había salido muy grave, ¿no? Y entonces, pues, solamente cabían 2 posibilidades, o repetir la quimioterapia, que los médicos no lo aconsejaban porque era, como digo, un tratamiento bastante duro y que podía tener muchas secuelas, o bien hacer un trasplante de médula para el cual el único donante era mi hermano, el que va antes que yo, ¿no? Un hermano que es 7 años mayor que yo y que actualmente es sacerdote. El problema es que Wow. él tenía 10 años o 11 años y pesaba 30 kilos. O sea, ese muchacho no estaba preparado para que le quitaran parte de la médula y donársela a su hermano. Con lo cual era bastante peligroso, pues, que mi hermano fuera donante de aquello, ¿no? Y bueno, mis padres cuentan que pasan, antes de llegar al hospital, pasan por una ermita de aquí de España, pues, que la gente la aprecia muchísimo. Se llama la Ermita de la Virgen del Rocío. Está en el sur de España. Y, pues, aquello mueve mucha devoción, ¿no? Entonces mi madre cuenta, pues, que en ese momento de desesperación y de casi ultimátum, mi madre, pues, se rinde ante el sagrario y ante la imagen de la Virgen y reza algo así como, pues, acepto tu voluntad, pero si se tiene que quedar aquí, pues será para ti, ¿no? Me montan en el coche, llegamos al hospital, se repite la analítica y el análisis está limpio. Era No tenía. era una leucemia linfoblástica ocasionada por un linfoma que se había generado en una parte del cuerpo y no se había detectado en qué sitio. Y a los 9 años, si no me equivoco, pues me quitaron el linfoma que tengo verdaderamente, aquí tengo la cicatriz. Es decir, que estuve 5 años viviendo con el linfoma que había provocado esa leucemia y no me había hecho ni cosquillas, ¿no? Mi madre se dio cuenta porque un día peinándome, por lo visto, pues se dio cuenta que tenía aquí una parte en el cuello un poco más dura y entonces, pues, se dio cuenta de que aquí había algo extraño, me lo extirparon 5 años después de que aquello, pues, remitiera, ¿no? Entonces yo fui totalmente ajeno a toda esa historia. Yo tengo algunos recuerdos hospitalarios, pero mis padres me hicieron creer que aquello era propio de la edad y que todo el mundo pasaba por eso, con lo cual yo no tengo una infancia traumática ni nada de eso, ¿no? Yo no he conocido más infancia que esa y tampoco me puedo comparar. Y es cuando yo tengo 14 años aproximadamente, pues mi hermana la mayor me descubre que verdaderamente lo que yo había tenido era leucemia, ¿no? Y recuerdo que en ese momento de adolescencia en la que todo ocurre tan rápido, en la que estás buscando quién quieres ser y en la que, pues, en la vida se abre una serie de caminos, ¿no? que ya puedes elegir, ¿no? Y que muchísimos son peligrosos, pues se me para todo, se me detiene, es un punto de inflexión en el que yo reconozco que estoy aquí para algo. Además coincide también que conozco a compañeros del hospital que unos, pues, tienen secuelas irreversibles y otros, pues, se van muriendo, ¿no? Y la pregunta que se me genera dentro es ¿qué hago yo aquí? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y por qué Dios me ha dado una segunda oportunidad? Y empiezo la búsqueda, ¿no? Empiezo la búsqueda para a los 17 años, pues estuve mis pinitos en el seminario, porque mi hermano ya, al ser sacerdote, yo sentía, pues, una curiosidad por qué era eso de tener fe. Entonces yo, en principio, me orienté a lo clerical.
Sin embargo, a los 17 años, pues unos compañeros, unos amigos me invitan a un retiro de corte ignaciano. Ya saben que esos ejercicios son de estar pues 5, 6 o 10 días en silencio, ¿no? En oración profunda. Y aquello que al principio podía parecer muy espeso, muy profundo para un joven de 17 años, para mí supuso una revolución, ¿no? Y el 17 de agosto de 2001, a las 6 de la tarde, tuve un encuentro fuerte con Cristo resucitado, que me tiró del caballo, empecé a Voy a dar llorar. un dato, casualmente, esa fecha es la fecha de mi cumpleaños, yo cumplo el 17 de agosto. ¿En Entonces no es serio? coincidencia que estemos acá hablando Qué y bueno, conectados con ese hecho trascendental de tu vida. qué bueno. Pues el 17 de agosto de 2001, a las 6 de la tarde, pues estaba en oración personal y tampoco tenía un momento muy místico, ¿no? Y estaba, no sé, no estaba en una meditación profunda, tenía 17 años, o sea, pero tenía una peculiaridad y es que estaba a tiro de Dios, estaba buscando a Dios, ¿no? Y en ese momento, pues, Jesús se me aparece, no físicamente, sino que yo tengo la certeza de que está allí, de que me abraza y siento que es un abrazo que había esperado toda la vida y que era lo que necesitaba, ¿no? Y desde entonces, pues, soy, o sea, un ferviente buscador de Dios en cada cosa que hago, ¿no? ¿Qué ocurre? Que paralelamente a eso, pues se introduce la música y yo veo que tengo unas cualidades no solamente para aprender a tocar la guitarra, sino también para cantar y sobre todo para mover corazones con la forma de cantar, ¿no? Y también van apareciendo cualidades para componer y para contar lo que me está pasando por dentro. Y a la gente le sirve, ¿no? Y al principio es algo como un hobby, ¿no? Un hobby, una afición, un pasatiempo. Pero cuando yo voy comprobando, a medida que voy yendo a sitios o encontrándome con testimonios de gente que se ha encontrado con alguna de las canciones o con el testimonio y se ha sentido tocado por Dios de forma singular, pues yo entiendo que eso no es un hobby, no es un pasatiempo, sino que es una misión, que yo tengo que dar eso y tengo que cuidar ese talento y evidentemente tengo que favorecer que haya gente que se encuentre con Dios o los que están en búsqueda propicien un encuentro con Dios para rehacer su vida, ¿no? Así que, pues muy contento. La verdad es que al año siguiente de esos ejercicios espirituales que yo me estaba planteando, la vocación sacerdotal, pues me encuentro en los mismos ejercicios con la que hoy es mi mujer, ¿no? Y 7 años después nos casamos en esa capilla pequeña de esa casa de espiritualidad y ya llevamos juntos 17 años y casados 10 años y tenemos un niño de 6 años fantástico y nada, muy contento. La verdad es que yo siempre lo digo en las entrevistas, ¿no? Que yo me reconozco un privilegiado. O sea, yo he tenido una oportunidad y he tenido una salud, porque desde entonces no padezco de nada, no tengo nada. No tengo ninguna secuela, no tengo... Y tengo la suerte de haber encontrado una familia fantástica y de tener una familia política por parte de mi mujer fantástica que me ha ayudado a crecer en la fe y crecer como persona. Y no puedo más que compartirme yo, ¿no? A nivel musical, a nivel de... Y eso, o sea, todos necesitamos de la misericordia de Dios, pero yo es que como no uso la misericordia de Dios para mi salvación, es que tengo delito, vamos, porque es que Dios me lo está poniendo todo pues muy fácil, ¿no? Para que me encuentre con Él y para que sea pues un instrumento para los demás. Sí, Jesús, yo creo que, bueno, tu historia es extraordinaria, ¿no? De esas cosas que impactan, que tocan realmente el corazón, pero en medio de tu quehacer, con tu vocación, a través como cantautor de música católica, cristiana, ¿cómo aplicas tú o cómo le llevas también a tus alumnos, en medio de la vocación como maestro, esa parte de la evangelización y de la música como logrando funcionar ambas cosas? Porque has dicho, no es un hobby, también hace parte de mi ser y de mi vida. Bueno, el tema de la educación, estoy viendo que se están conectando algunos alumnos, ¿no? Mira, el tema de la educación aquí en España está muy secularizado. De hecho, la sociedad europea en general está muy secularizada y bueno, explícitamente no te impiden hablar de fe, ¿no? Pero como que se rechaza cualquier tipo de signo, cualquier tipo de ideología, bueno, cualquier tipo de ideología que no sea la de la mayoría, que generalmente es una ideología progresista
que va en contra de los valores de la fe, ¿no? Pero yo, en este caso, me acuerdo de algunos testimonios de santos como el de San Francisco de Asís, ¿no? Hay un pasaje muy bonito en un libro que se llama Las florecillas de San Francisco, son leyendas de la Edad Media, en la que, bueno, para evangelizar le dice a un hermano fraile, al hermano León, vamos a evangelizar, ¿no? Y se pasean por la calle y se vuelven al convento, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿no hemos evangelizado? Dice, sí, no hemos dejado de evangelizar en la calle, ¿no? Bueno, pues muchas veces el trato con los alumnos, el saber estar, el crear un ambiente en el que ellos se sientan bien, en el que ellos se sientan queridos, en el que aprendan y aprendan que el trabajo también los dignifica, en el que una sonrisa, una mirada, un escucharlo, todo eso genera en el fondo un deseo de verdad y un deseo de amor y un deseo también de Dios, ¿no? Crea el interrogante de, bueno, ¿por qué esta persona que se dedica a hacer música católica, por qué se dedica a hacer música católica, ¿no? Y porque mis alumnos, yo no hago promoción de eso, pero en el primer día que entro por la puerta, ya todos se han visto los vídeos de YouTube y saben dónde he estado y saben dónde tengo el concierto y muchos siguen, claro, y muchos siguen las cuentas de redes sociales, ¿no? Porque al fin y al cabo uno no puede ocultar eso, ¿eh? Pero me parece a mí que hacer ahora mismo en España una evangelización directa, pues no solamente, o sea, es contraproducente, porque aquí en España está la gente muy reacia, ¿no? O sea, como que nos hemos acostumbrado a la fe y no queremos que nos saquen de nuestra fe cómoda, ¿no? Entonces llega alguien y te dice algo que tú no quieras escuchar o que te implica un poquito más. Yo creo que hay que generar en la gente el deseo de amor y el deseo de conocer a Dios, ¿no? Y el deseo de buscar. Ahí está la clave ahora mismo de la evangelización en España, ¿no? Y en Europa en general. En América, sin embargo, las veces que he ido, pues hay un deseo de Dios, porque hay una apertura, hay un reconocimiento de que la fe es una virtud, es un valor añadido a la persona. Y sin embargo, aquí en Europa actualmente la fe no se reconoce ni muchísimo menos como un valor, sino que se reconoce como un defecto. O sea, tú tienes fe y estás mermando tu capacidad como ser humano, ¿no? Incluso te estás limitando como persona moderna, ¿no? Entonces hay que ser astutos como serpientes y cándidos como palomas, ¿no? Y el ejemplo, porque muchas veces también centramos nuestra evangelización en las palabras. Y lo complicado no es hablar, lo complicado es ser, ¿eh? Y Dios al final nos invita a ser. Y lo complicado, o sea, yo también aprendo mucho del testimonio de algunos amigos misioneros que tengo que están en África, que no comparten ni la cultura ni el idioma y se tiran 7 años sin hablar directamente de Jesús, simplemente viviendo con los pigmeos o con los congoleños o en el chat, ¿no? O en muchísimos sitios y solamente son hijos de Dios en medio del pueblo. Y esa semilla cala, porque el Espíritu Santo toca de esa manera también singular. El Espíritu Santo toca a través de una sonrisa, a través de una palabra, a través de la compañía. Porque nosotros, muchas veces el cristiano se conforma con hablar y con dar grandes discursos. Pero, ¿y somos verdaderamente lo que estamos llamados a ser? Y el cantante cristiano también muchas veces se puede refugiar en las palabras para dejar de ser lo que tiene que ser. O sea, yo me pongo a cantar, o sea, a mí me pasa, yo hablo por mí, yo no hablo por nadie. Es muy fácil cantar canciones de Dios, subirte a un escenario, está todo el mundo esperando escuchar, sobre todo en América, un mensaje cristiano, pero después yo llego a una clase y me encuentro con alumnos que tienen problemas o que tienen una edad difícil o que han tenido una dificultad, una discusión, que yo llego cansado por la mañana, que tenía un problema. Y ahí es donde se cuece verdaderamente la vida y donde se cuece el reino de Dios. No en las palabras ni en los grandes discursos teológicos, sino en cómo te quiero a ti al diario, ¿no? Cómo yo estoy intentando ser la cara de Dios contigo hoy aquí. O sea, muchas veces no solamente es hablar, pero sí es verdad que yo cuando estoy en clase y tengo que hablar de literatura, ¿no? Pues la literatura tiene mucho que ver con la música. Aprovecho para llevarme la guitarra, le canto a los niños y evidentemente alguna canción, o tengo canciones que son más solidarias o que hablan del amor y demás, pero alguna canción con sentido más trascendental, pues sí tengo, ¿no? Y ellos lo comparten sorprendentemente lo acogen con una gratitud y una pureza que es verdaderamente sorprendente, ¿no? Pero cuando ha habido un bagaje de un acompañamiento, cuando ha habido una historia durante el curso juntos, donde ha habido unos enfados, unos perdones, un rodaje, un caminar juntos, una masa, o sea, la levadura en la masa es precisamente eso, es pasar desapercibido
pero no dejar de hablar de Dios con tu vida y con tus actos, ¿no? Porque ya digo, insisto, que es muy fácil hablar, pero es muy complicado ser, y estamos llamados a ser, ¿eh? Y cuando uno es, pues al fin y al cabo, pues eso lo transmite y lo comparte. Así que Jesús, mira que el Papa Pablo VI tiene un referente en una de sus encíclicas que habla de que pueda que las palabras convenzan, pero el testimonio arrastra. Y yo creo que ha sido base de lo que tú has dicho en la cuestión de ser y de intentar transmitir a las personas sin ni siquiera hablar. Y yo creo que en eso basa propiamente la evangelización, cuando de lo que se es, se transmite y más allá de hablar, se vive con la gente y la gente lo experimenta. Jesús, el Papa Juan Pablo II también llama a América como el continente de la esperanza. ¿Cómo crees tú que dentro de tus canciones, pues que están también teniendo un referido, yo creo, muy fuerte en toda Latinoamérica y en todos estos países también que de habla hispana, cómo volver la esperanza junto a tu música en Europa, en España, más precisamente donde tú te encuentras? Bueno, eso me lo han preguntado en muchos sitios, en Latinoamérica, y me lo han preguntado en España, en la televisión, en la radio. Bueno, yo creo que los tiempos de Dios son un misterio, ¿eh? Los tiempos de Dios son un misterio. Y Dios nunca se equivoca en lo que dice. Eso también es verdad, ¿no? Cuando la tradición nos dice que la Virgen que se presenta a Santiago después de haber evangelizado España, que él venía tan triste porque no había conseguido su expectativa. Hay que meterse en el problema que tenía Santiago. Es decir, Santiago el Mayor que llega y evangeliza apenas a 10 o 15 personas, mientras San Pedro en un día pues bautiza a 5.000, ¿no? O sea, el impacto. Y la Virgen, de alguna manera, la tradición nos dice que le revela Nuevamente hacer la conexión y bueno, ha sido muy interesante de verdad este testimonio en el que hemos compartido con él y que nos ha impactado realmente y nos está hablando acerca de volver la esperanza, yo creo, al continente europeo, aún con todas las dificultades que existen para la evangelización. Muy He bien, Jesús, vuelto, he aquí vuelto. Bueno, que decía que cuando la Virgen le revela a Santiago en esa tradición que España va a ser foco de evangelización, ¿no? Y que nunca la va a dejar. Verdaderamente esa profecía se cumplió cuando los españoles fuimos a América y compartimos pues la fe, la cultura, el lenguaje, ¿no? Pero también la fe, ¿no? Y construimos pues allí una semilla pues que todavía permanece viva, ¿no? Y fuerte. Eso yo sé que lo que está pasando en Europa es algo que podemos verlo como algo decadente o podemos verlo como una prueba que está fortaleciendo la fe, porque de hecho el problema que teníamos en Europa era que la gente se había acostumbrado a ser cristiana. O sea, se había acostumbrado y que ser cristiano era como tener la piel blanca o tener, no sé, tener un idioma, ¿no? Mientras que la fe hay que descubrirla, hay que buscar a Dios y hay que estar siempre pues atento a lo que vaya soplando el Espíritu Santo, ¿no? Volviendo a la pregunta, cuando yo fui por primera vez a América me impresionó muchísimo el comprobar que, o sea, sentía nostalgia porque yo decía, es que nuestra fe era así, nuestra fe así. era así. O sea, por eso yo le digo a los latinos que viven, que yo tantísimo quiero, ¿no? Que los latinos tienen que venir a Europa para conocer la Iglesia de Europa y entender cómo es su fe, y nosotros tenemos que ir allí para recordar cómo era nuestra fe, ¿no? Porque nosotros éramos así, y la pregunta es, ¿quién nos ha quitado esa pasión por creer, ¿no? Esas corrientes, pues que son, pues, al fin y al cabo, en contra de Dios, ¿no? Y en contra de la persona, y que le han quitado a la persona lo más valioso que tiene, que es su fe, ¿no? ¿Cómo se trae toda esa fe aquí? Pues, como decía Benedicto XVI, primero con las minorías creativas. Hay que volver a las pequeñas iglesias, pequeñas comunidades donde verdaderamente se viva la fe, donde verdaderamente se comparta la fe, donde verdaderamente la gente tenga un encuentro con Dios. No basta con tener grandes iglesias en la misa de 12 llenas de gente, no, es que esa gente debe vivir su fe, ¿no? Y debe tener una llama encendida que verdaderamente transmita a los demás la alegría de la fe, de encontrarse con Dios y sentirse amado por Dios, ¿no? Y en segundo lugar, es curioso que Dios provee, ¿no? Y hablando en cuanto a la música, en los 10 últimos años, yo llevo haciendo música católica y cantando en directo durante 17 años, ¿no? Coincide tantos años como llevo con mi mujer, ¿no? Y me he dado cuenta el cambio tan grande que está habiendo
ha habido una proliferación de grupos, de cantantes, de gente que está haciendo cosas con mucha calidad, apoyo de la Conferencia Episcopal Española, apoyo expreso de muchísimos obispos en España y, sobre todo, y volviendo a la pregunta que me hacías antes, la inclusión de tantísimos hermanos latinoamericanos que vienen aquí por algunos motivos de emigración o de trabajo o de lo que sea, y vienen aquí y comparten su fe por medio de la música y nos enriquecen a nosotros, ¿no? Es decir, como que Dios está moviendo los hilos muy lentamente, porque los tiempos de Dios son distintos, está moviendo los hilos muy lentamente para que verdaderamente se vuelva a encender una llama en Europa, pero fuerte. Ahora, ¿lo veremos nosotros? No lo sé, pero que Dios ha vencido ya. O sea, esto es una prueba. Y en verdad, yo lo recibo así. O sea, no es fácil ser cristiano en Europa ahora. No es fácil ser cristiano de verdad. O sea, no cristiano bautizado, sino cristiano que lo viva y que quiera vivir los valores de la fe y seguir a Jesús con todas las consecuencias, ¿no? No es sencillo ser cristiano en Europa ni en España. Pero sí es verdad que Dios ha vencido. Y si nos ha puesto esa prueba, o sea, no podemos quejarnos porque ya por entonces Santa Teresa en el siglo XVI decía, vivimos en tiempos recios. Bueno, yo pues, me imagino a Santa Teresa viviendo hoy en día y se moría de la angustia, ¿no? Porque si eran tiempos recios del siglo XVI... Claro, si eran tiempos recios del siglo XVI, pero tampoco podemos olvidarnos del siglo I, que estaban los cristianos perseguidos, ¿no? Y es decir, que la iglesia que da fruto es una iglesia que es perseguida y que comparte lo de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados vosotros cuando os persigan y os calumnien y todo por causa mía, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y en este caso, si nosotros somos amigos de Dios, Dios nos va a pedir pues que verdaderamente estemos dando la vida o de golpe, como lo hacen los mártires, o poquito a poco, gota a gota, día a día, con una persona que nos sentimos despreciada por ella porque en el fondo sabemos que es por nuestra fe, o por la opinión pública porque decimos algo que está conforme a la fe, pero es que no se entiende. Y todo eso va haciendo que la persona y la iglesia vaya brillando, pero brillando con el misterio de Dios, ¿no? Brillando de una forma trascendental, de una forma espiritual, una forma que no se entiende a corto plazo, porque Dios, como digo, tiene su tiempo. Muy bien, voy a repetir unas palabras del maestro Alonso Barbosa, que por ahí está. Dice, nos traemos algo entre manos. Dice que la fe nos pone en movimiento y el movimiento activa la fe. Jesús, yo quisiera preguntarte, quizás crucial, concreto, un hecho en el que tú te hayas sentido rechazado, despreciado o que se ha puesto límite a querer predicar la fe, pues ya decíamos de nuestra vida, pero también de pronto con palabras, algún lugar que te cierren las puertas y diga, aquí no puedes entrar porque eres católico. Bueno, a lo mejor por ser católico expresamente no, pero por la música sí. Efectivamente, cuando eso ocurre. Bien, vamos a esperar a ver, parece que la conexión está fallando un poco y le damos espacio a Jesús para que se conecte allí, pues ha sido realmente edificante su que de verdad toca muy profundamente el corazón y todo lo que hemos estado hablando realmente edifica. Yo creo que nos llena de ese deseo de querer también armarnos de valor, de tener y aprovechar todo lo bueno que tenemos también en nuestras iglesias, en Latinoamérica, en cada espacio, y que a veces sentimos que nos hace falta, pero mira, tu situación es signo evidente de esa realidad. Bueno, decíamos Ahora sí. lo de la discriminación, ¿no? A lo mejor yo lo he sentido por la música, ¿no? Por la música. De hecho, bueno, es que claro, hay mucha gente que me conoce y no quiero decir nombres ni crear, ni develar situaciones que pueden ser conocidas, ¿no? Pero bueno, pongo un ejemplo de una persona en el trabajo, ¿no? Que estuve pues 3 años compartiendo trabajo con esa persona y bueno, esa persona de alguna manera pues, me despreciaba a priori por la música que hacía, ¿no? Y por el testimonio, porque también vivía una situación irregular, porque esa persona tenía su herida, porque tenía mucho prejuicio a lo que yo pudiera pensar de ella, ¿no? Y era, no sé, era triste, porque en el fondo era como un bloque que impedía que yo pudiera hablar con esa persona, pero sencillamente por tener una amistad, ¿no? Y yo veía una distancia, ¿no? Entonces dio la casualidad que al final de curso, el curso pasado, en el mes de junio, aquí terminamos el curso en junio,
pues me pidieron pues que cantara algunas canciones en el salón de actos con todos los alumnos y todos los profesores, ¿no? Y compartimos algunas canciones, pues, algunos profesores, ¿no? Y yo canté, pues, un par de canciones o tres de las mías, y una era sobre el tema de la inmigración, otra era una canción sobre el paso del tiempo, y esta persona... Y otra, pues, que tenía un contenido trascendental fuerte, ¿no? Y esta persona, cuando terminó de cantar, se me acerca llorando, llorando, y se me abraza y me dice, es que yo no sabía que tú eras así. Y yo le respondí, es que no me has dado oportunidad de que yo te muestre cómo soy, porque has tenido un prejuicio fuerte, ¿no? Es decir, que me han dicho que tocas la guitarra y que viajas a América y que haces... Sí, 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 soy. ¿Y qué haces? ¿Flamenco? Y digo, no, hago música católica. Y claro, en ese momento se quedan así... Uy, pues hoy parece que hace más calor que ayer, ¿no? O sea, y cambian de tema, porque es una situación un poco tensa, ¿no? Parece que no sé, que yo tengo que, no sé lo que piensan, ¿no? No me puedo meter en la cabeza. Hay muchos prejuicios ante este tipo de música y dirán, mira, si este muchacho hace esas cosas, no es de fiar, ¿eh? No es una persona de fiar. No sé, es una cosa curiosa, ¿no? Una cosa curiosa. Pero bueno, yo creo que eso va también en lo que tenemos que aceptar del camino de Jesús. Y si a él lo echaron de lado, ¿qué queremos que hagan con nosotros, no? Yo la verdad es que estoy muy feliz. Hay momentos en los que duele, porque genera soledad, pero lo fundamental, que es mi fe, mi comunidad parroquial y mi mujer con mi hijo, yo creo que eso es suficiente regalo como para poder soportar todo lo demás. Así que no me preocupa. Claro que sí, Jesús. Bueno, escuchando tu historia, a veces se me acercan muchos padres preocupados que sus hijos están pasando por enfermedades difíciles, que de pronto viven situaciones muy cruciales y escuchándote de verdad que edifica mucho. ¿Qué palabras le dirías tú a esos papás alrededor de tu historia? Para los que se conectaron un poquito tarde, pues también preferirles que tuviste leucemia, que al parecer el tratamiento duró en ti sin que tuvieras ninguna secuela y que hoy estás pues libre de toda enfermedad y das ese testimonio. ¿Qué palabras podrían de pronto que reanimen la esperanza a esos papás que quizás se sienten desolados y angustiados por la enfermedad de sus hijos? Bueno, es una responsabilidad muy grande porque en los últimos conciertos mi testimonio como tal, en los conciertos no los contaba hasta la primera vez que fui a América, ¿no? Me invitaron a que contara mi testimonio y a que, bueno, de alguna manera, pues compartiera también lo que Dios había hecho en mi vida a través de esa enfermedad, ¿no? Y la búsqueda que había originado. Y desde que lo cuento en las redes sociales, en los programas de televisión a los que me han invitado, en los últimos conciertos, pues viene muchísima gente que tiene cáncer o alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad incurable o alguna metástasis que, bueno, yo he recibido en los conciertos gente que ha venido para que le firme un disco y me han dicho, los médicos me han dado 3 meses de vida y se mueren, o sea, es decir, y a veces parece que la muerte es como un castigo o es como un fracaso o porque Dios no responde porque no existe, porque está sordo, ¿no? Yo siempre digo que Dios hace las cosas como le da la gana, cuando le da la gana, porque Dios no nos quiere sufrir, porque Dios no ve la muerte ni ve la enfermedad como nosotros. En 2015 mi padre muere, también de un cáncer, y ahí rezamos, pero no se curó, ¿eh? O sea, que no siempre Dios responde de la misma manera. Y mi hermano me dijo una cosa que verdaderamente me tocó el corazón, porque yo sufrí mucho. Mi hermano es sacerdote, sí. Sí, mi hermano es sacerdote. Me dijo una cosa que verdaderamente me tocó el corazón y fue que Dios nos prepara para la muerte, la fe nos prepara para la muerte, pero la fe nunca nos prepara para el sufrimiento. Porque el sufrimiento en sí mismo trae consigo una gracia. Bien, se salió nuevamente Jesús, pero ya lo conectamos porque la verdad está muy interesante su testimonio y todo lo que nos está diciendo ha tocado yo creo que a muchos de ustedes, a sus corazones y qué bonito que lo podamos experimentar hoy Otra y vez. que lo podamos vivir así. Decía que la fe nos prepara para la muerte, pero no nos prepara para el sufrimiento. Es decir, la fe no te quita sufrir. De hecho, Jesús lloró y Jesús sufrió, porque en el mismo sufrimiento es un misterio, pero hay una semilla grande de gracia y de salvación, ¿no? Entonces, mi mujer y yo perdimos a un hijo, es decir, tuvimos un aborto, ¿no? Que todavía, pues, esa herida, pues, por un lado, nos llena de gracia, pero por otro lado nos duele, porque es que si no doliera, la gracia no actuaría, ¿no?
Y mi padre con el cáncer y que al final, pues eso, murió, ¿no? Y es decir, Dios no entendemos por qué hace las cosas y por qué hay familias a las que todo les sale mal. Eso es un misterio. Pero lo que está claro es que Dios no ve la muerte como nosotros. Dios no ve la enfermedad como la vemos nosotros. Y para lo que nosotros es algo definitivo y para Dios es un paso. Es decir, Santa Sor Faustina Kowalska, en el Diario de la Divina Misericordia, revela que si nosotros fuéramos conscientes del poder de la cruz y del sufrimiento, le pediríamos a Dios eso. Yo no he llegado a ese punto, ¿eh? Yo no he llegado a pedirle a Dios, Señor, si me lo quieres mandar, me lo manda. Pero yo no te lo voy a pedir. Eso hay que ser muy valiente. Pero si fuéramos conscientes de eso, le pediríamos a Dios. Es decir, si un padre o una madre está viendo esto, un familiar, el sufrimiento hay que verlo desde el punto de vista de Dios. Es decir, el sufrimiento cambia al enfermo, cambia a la persona y sobre todo para entender el sufrimiento y vivirlo con paz hay que darse cuenta de que eso no es el final, sino que eso es una puerta a otra cosa. La puerta a mí me da igual la muerte, me da igual la enfermedad, yo lo que quiero es lo que hay detrás de la puerta. Y detrás de la puerta hay una gracia muchísimo mayor. De hecho, ya lo dice también San Pablo. O sea, los sufrimientos de hoy no valen lo que la gloria que un día se nos dará, ¿no? Dice, y sin embargo, todavía nos cuesta creerlo. Pero no significa que no duela. O sea, la fe no significa que no te duela, que no sufras, que no llores, que no patalees, que no te enfades con Dios, que no discutas, porque en el mismo sufrimiento hay una semilla de gracia fuerte. Excelente, excelente. De verdad que hay mucha gente que ha tocado tus palabras y que me parece que le doy gracias por los que están conectados allí. También los de tu página. Ahorita, pues quisiera que nos hablaras un poco de un tema que a mí particularmente me fascina. Se llama Tu amor primero. Y yo creo que desvela también ese hecho de volver nuevamente, ¿no? A esa esencia, a ese llamado que Dios hace en nuestra vida. ¿Qué hay detrás de esa canción, Jesús? ¿Y cómo te inspiraste también para llegar hasta ella? Bueno, esa canción tiene su historia porque la termino de escribir en agosto de 2015 y digo, bueno, esta canción me gusta mucho, va a ser el single del nuevo disco, pero no tengo mucha idea de por qué Dios me la ha regalado, ¿no? Yo tenía idea de que quería que fuera basado en el segundo capítulo, si no me equivoco, segundo capítulo del Apocalipsis, en el cual, pues, se dice, recuerda tu primer amor, ¿no? O sea, el último libro de la Biblia te remite al principio, te remite al Génesis, al por qué se ha creado todo y por qué Dios ha creado al hombre y a la mujer de esa manera, ¿no? Nos invita también a reformularnos nuestra vocación, nuestro matrimonio, nuestra historia de fe. O sea, continuamente Dios nos está diciendo, vuelve a la fuente para recordar el porqué de las cosas, ¿no? Si muchos matrimonios volvieran a la fuente, cuando están pasando una crisis, verdaderamente, pues no habría tanto divorcio. El problema es que nos ahogamos en el presente y no bebemos del pasado aquello que nos encendió la llama, ¿no? Entonces, esa canción, cuando termino de escribirla, pues es verdad que yo tenía idea de eso, de volver al primer amor, pero no entendía muy bien el sentido de la estrofa, ¿no? Era como que había ahí un código secreto que yo no entendía muy bien, ¿no? Yo sabía que ahí Dios me estaba diciendo algo, pero no sabía el qué. Entonces, mi padre, en el mes de noviembre, pues empeora y el 4 de diciembre muere, ¿no? Y yo estaba grabando ese disco con Jonathan Narváez, que lo quiero un montón, el productor argentino y que le tengo muchísimo aprecio, y que he trabajado varios discos con él. Y dio la casualidad que, bueno, produjo la canción y yo le mandé la voz y se la mandé, ¿no? Y él me mandó el máster de esa canción terminada, el día que estábamos en el entierro de mi padre. Entonces, estuvimos en el entierro, se enterró por la mañana, el sábado 5 de diciembre de 2015, y por la tarde, pues, llega pues el hueco, el vacío, el ahora qué hago, ¿no? El ocupar la mente, ¿no? Y entonces, pues, fui revisando los correos y los mensajes que tenía pendientes y vi la canción de Jonathan, ¿no? Cuando yo escuché esa canción, pues, como que Dios me abrazó en ella, como que descubrí que a través de la muerte de mi padre, muchas veces los cristianos nos obsesionamos con autolimpiarnos, autopurificarnos, como que llegamos al punto de ser escrupulosos con estar, no ensuciarnos con nada, ¿no? Y decía el Papa Francisco, bueno, es que hay que oler a oveja y yo quiero gente que esté embarrada, ¿no? Bueno, pues llegamos al punto de no hacer nada con tal de no mancharnos, ¿no? Y a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Y sin embargo nos olvidamos de que por mucho que yo haga, por mucho que mi padre hiciera, por mucho que otra persona haga,
nunca, por nuestros medios, seremos capaces de aspirar al cielo. Nunca. O sea, si yo fuera una fusión entre Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pío y San Francisco de Asís, yo no podría aspirar al cielo. O sea, el cielo no lo conseguiría, porque el cielo lo ha conseguido Dios para nosotros. Por eso dice al final de la canción, vale más un desierto que florece que una flor sin vida en alta mar. Dios nos invita a que nos caigamos y nos levantemos. Si nos caemos, nos levantamos. Y dice la segunda parte, si mi amor nunca es suficiente, porque nunca lo será, tu amor me completa lo que a mí me falta para abrirme el cielo. Tu amor será mi eternidad, ¿no? Es una canción que verdaderamente yo le tengo mucho cariño por todo lo que expresa y porque entiendo que Dios me la ha regalado en un momento crucial y ha respondido muchas de mis preguntas, pues cuando más lo necesitaba, con una de mis canciones, ¿no? Es un milagro de la providencia. Bueno, por ahí muchas personas están preguntando, la canción se llama Tu amor primero, y otros están agradeciendo el hecho de que hayas explicado el origen y cómo surgió esa canción que está impregnada de tan buena letra y de una inspiración realmente fascinante. Yo no podría despedirte, que ya casi pronto se nos acaba el tiempo, sin que antes nos las cantes, porque sé que mucha gente desea escucharte también y compartir un poco de esa canción, Jesús. Porque no tengo guitarra, estoy aquí con las manos así, como no toco la pandereta, aquí tengo 2 DVDs de mi hijo, puedo hacer las castañuelas. Bueno, pues la canción, como digo, está inspirada en el libro del Apocalipsis, pero sin embargo no se ve desde un punto de vista escatológico, ¿no? Sino desde el punto de vista de volver al origen, ¿no? Y dice el estribillo, dices que recuerde tu amor primero, cuando fuimos uno al amanecer, y siento en cada paso la señal del fuego que prendiste entonces dentro de mi ser. Vale más desierto que florece, que una flor sin vida en alta mar. Si mi amor nunca es suficiente, tu amor será mi eternidad, tu calor será mi eternidad. La verdad es que a mí a mí me sobrecoge, ¿no? O sea, a veces escribo cosas que yo no sé de dónde salen. Sí sé de dónde salen, ¿no? Pero humanamente no lo puedo explicar. Sí. Así es, sí. Creo que hace parte de todo ese recorrido que has hecho y que Dios realmente te inspira a la música, te inspira cada letra y cada palabra, pues que notas también. Yo siempre le digo a todos los músicos católicos, una vez más, gracias por bendecirnos a través de su música, porque eso hace la música. O sea, yo creo que transforma también nuestra alma y mueve a muchísimas otras también que a lo mejor desconocían o que no están caminando en el Señor y otra vez vuelven a reír. Jesús, ¿qué se viene ahora en este momento para ti? ¿Cuáles son la parte de la historia de lo que viene en tu vocación también musical? ¿Qué nuevos compromisos tienes? ¿Dónde la gente también te puede encontrar? Que me están preguntando cómo aparecen en tus redes las canciones en YouTube, pues que puedan acercarse también un poco a tu música. Bueno, aquí en Instagram, pues los que nos están siguiendo pueden encontrar el perfil fácilmente, sería Jesús Cabello Music, sería el perfil de Instagram, en Facebook también estamos, en Twitter, en YouTube, ¿no? Y también en las principales plataformas digitales de música, ¿no? iTunes, Spotify. Y bueno, es curioso que me estén llamando desde Colombia porque el siguiente disco lo estoy produciendo con un productor venezolano que vive en Bogotá, que se llama Roberto Andrade, y el próximo disco, claro, pues, que espero que salga en Pascua, pues posiblemente, posiblemente no, seguro, que va a tener un toque colombiano muy, muy acentuado, Está quedándose un trabajo maravilloso y, bueno, yo también contentísimo de compartir con hermanos latinos porque yo creo que nos completamos. O sea, estamos predestinados los latinos y los españoles a caminar juntos en la fe, en la cultura, y es un regalo de Dios, ¿no? Yo creo que es una suerte y además compartiendo así en directo con un océano en medio, yo creo que es un regalo de Dios que debemos aprovechar y que somos responsables de hacer un buen uso de él para la mayor gloria de Dios. Así es, Jesús. Bueno, tienen las puertas abiertas acá en Colombia. Hay mucha gente que quiere que prontamente y apenas estés acá, no dejes de informarlo para que, bueno, hagamos lío, como dice el Papa Francisco, compartamos la fe, vivamos esa esperanza y de verdad que yo particularmente me siento tocado por tu testimonio y sé que mucha gente allí también que nos sigue se ha sentido así, estremecido porque es algo de valor, es algo realmente que
parte de tu intimidad, pero que nos cuenta una historia de vida detrás. Ya para terminar, yo quiero que de pronto nos cuentes también, dentro de esa historia, cómo compartes ahora ese regalo que Dios te ha dado de la música, aun cuando toca irse a otros países, evangelizar, salir incluso del propio España, junto a tu esposa y a tu hijo, porque también es una vocación, ¿no? La que has recibido además de ser padre. Bueno, también me gusta que me preguntes eso porque yo no sería lo que soy si no fuera por Paloma, que es mi esposa, ¿no? Paloma está siempre viviendo todo esto en la discreción. A ella no le gusta que la ponga en las redes sociales, ¿no? Y al niño tampoco. Ella lo quiere vivir con discreción, pero a mí me encanta que la gente que me conoce se interese por ella, porque dice, bueno, si está este hombre así, es porque en su casa vivirá algo parecido, o su mujer será, incluso los amigos músicos españoles. A mí me encanta que cuando la conocen, pues siempre me preguntan por ella, cuando me llaman, cuando los encuentro en un concierto. Y hace unos años me propusieron dedicarme enteramente a la música en Estados Unidos, ¿no? Y tener, pues, o sea, tener una vida allí, incluso llevarme a mi familia, ¿no? Y aquello, pues, a principio puedes decir, bueno, es un sueño, ¿no? Un sueño porque a quien no le gusta cantar y estar de un sitio para otro. Pero, sin embargo, algo decía dentro de mí y además lo comparte conmigo Pablo Martínez, el argentino Pablo Martínez, que lo quiero un montón y que somos amigos desde hace muchísimos años. Él dice que su matrimonio y el mío, ¿no?, son un sacramento, pero la música no. Es decir, que si la música queremos que esté orientada a Dios, tiene que salir siempre del sacramento del matrimonio. Eso implica, pues, que el sacramento, o sea, hay que cuidarlo. O sea, yo antes, hace unos años, que cuando no teníamos a Jesucito, ¿no?, a Jesús, a mi hijo, y yo salía mucho, viajaba mucho, y ella se venía conmigo, pero cuando ya tenemos el niño, yo tengo que recortar y tengo que decir, mira, este verano se me presentaba el verano pasado, desde julio y agosto, se planteaba pues Panamá, Puerto Rico, Miami, Colombia, México, y yo digo, pero vamos a ver, que yo soy padre, o sea, no puedo, al final me quedé solamente con Panamá y agosto pues lo aproveché para estar con mi hijo, que falta le hacía, ¿no? Y pasar muchas horas con su padre. Yo también quiero creer y creo que si el que multiplica es Dios, el que multiplica es Dios. Dios me ha dado la posibilidad de tener un trabajo en el cual también me evangelizo y me realizo y puedo compartir mucho de mi vida, ¿no? Y el que multiplica es Dios. Muchas veces, esa es mi opinión, ¿no? Hay otros que tienen otra, y mi experiencia de fe, estamos obsesionados por ir a muchos sitios para que el mensaje llegue a muchas personas, ¿no? Pero es que al final el mensaje de los santos ha llegado a tantos y a lo mejor no tenían las redes sociales. Es decir, yo soy lo que... Claro, y yo soy lo que soy. No tengo que estar en todos los países para que a la persona la persona que lo necesita reciba ese mensaje. Dios es omnipotente. Si yo diera solamente un concierto en toda mi vida, porque fuera voluntad de Dios, seguramente las personas que necesitan ese mensaje estarían allí. Y eso es una verdad de fe. Es una verdad de fe. Es decir, yo no puedo estar desatendiendo a mi familia porque... Es decir, el fin no justifica los medios. O sea, yo no digo, no, es que el fin es evangelizar, sí, pero es que mi mujer está sola. Y es que yo es que necesito de mi mujer, porque mi mujer es o sea, es carne de mi carne. Si yo no me sostengo en mi sacramento, es que el amor y mi fe se van. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a cantar? ¿Qué voy a decirle a la gente? Es decir, yo necesito tener esa piedra en Cristo y esa roca en la familia, de decir, no, es que yo soy de aquí. Y hay muchas tardes que aparentemente no hago nada. Estoy aquí en el salón, estoy con mi hijo haciendo la tarea, o lo llevo a catequesis y voy con mi mujer. Es decir, una vida, pues, lo más normal del mundo. Y dice, pues bueno, y con el talento que tienes, podrías estar viajando y haciendo... Pues no, desestimé lo de Estados Unidos porque el plan era estar 15 o 20 días fuera de casa, una semana en casa, después me voy otros 15 o 20 días, y eso suponía un impacto cultural brutal para mi mujer y mi hijo, estar solos. ¿Y todo para qué? ¿Para yo realizarme? ¿En qué sentido? Bueno, nos tenemos que realizar los dos, porque los dos somos responsables de la santidad de uno y otro. Entonces no podemos estar aquí apagando fuegos. Bueno, Dios proveerá, Dios proveerá. De hecho, tengo testimonios de un montón de veces. De hecho, Panamá, ¿no? He visto que ha saludado gente de Panamá. El año pasado estaba yo, bueno, al parecer solicitaron
actuar en la JMJ de Panamá, pues más de 300 grupos y seleccionaron a 70. Entre los 70 estaba yo. Entonces, cuando yo salió la resolución de cantante y yo fui a sacar el billete, el pasaje de avión, me di cuenta de que entre el pasaje de avión, la inscripción, los días sin sueldo que me tenía que pedir en el trabajo, yo estaba comprometiendo la economía familiar. Y yo decía, digo, no voy a Panamá. Digo, si Dios quiere que yo vaya a Panamá, me lo va a poner facilísimo. Me lo va a poner facilísimo. Total, que yo estuve en mi casa viendo la Jornada Mundial de la Juventud, siempre con un poquito de pellizquito, porque yo tenía ganas, ¿no? Pero me quedé en mi casa viendo eso, y yo confiando en Dios, diciendo que si Dios quiere que yo vaya a Panamá, voy a ir a Panamá. Y en febrero me escriben de Panamá, invitándome al 4 de julio, y fui a Panamá. Estuve en Panamá, en la misma parroquia donde estuvieron alojados la Conferencia Episcopal Española. O sea, es que, o sea, más evidencia, porque al final Dios es el que mueve. Si Dios quiere que yo vaya a Colombia, me lo va a poner facilísimo y me lo va a poner el momento. Si quiere que vaya a Brasil o a la Luna, es que voy a ir a la Luna, porque lo importante no es pensar que esto es mi opinión, ¿eh? O sea, yo tampoco quiero comprometer lo que opinen otros hermanos en la música, porque cada uno tiene su realidad, ¿no? Pero yo quiero vivirlo así, porque yo he visto que cuando yo planteo la música como un proyecto personal, aparte de mi familia, porque yo creo que no, porque es un don, porque tengo que desarrollarlo, porque yo tengo que ser arriesgado, porque yo tengo que... La música no llega. Esto tiene que llegar desde el punto de vista de que haya una vida y un testimonio real detrás, y que haya un compromiso de fe y un compromiso de amor con alguien, en este caso con mi mujer, detrás. Cuando hay una realidad así y hay una verdad así, el testimonio llega más profundamente, porque ahí está actuando la gracia de Dios. No consiste en ser un buen predicador, ser un profeta, tener unas cualidades retóricas y saberse todos los versículos de la Biblia. Mi opinión sería vivir lo que estás diciendo. Cuando tú lo vives, eso cala y llega y está transformando a las personas que oyen ese testimonio, ¿no? Yo estoy convencido y verdaderamente pues tengo una paz interior que me dice que ese es el camino, ¿no? Y eso es lo que Dios me ha invitado a hacer a mí, y a otro, pues no sé, ¿no? Ya cada uno que haga lo que considere. Pero me encanta que me haga la pregunta, porque si yo hago todo esto, porque verdaderamente Paloma ha descubierto, por los testimonios que le han llegado, lo que ella ha visto y el feedback que estamos teniendo de toda mi historia musical, de que verdaderamente esto hace un bien y esto es un servicio que hay que ofrecer desde la familia a Dios, pero sin desestimar pues que hay que estar en casa, y que mi hijo necesita un padre, y que mi mujer necesita un esposo, y que mi familia necesita un hijo, y ya está. Y Dios multiplica, Dios siempre multiplica. Así es, Jesús. Bueno, yo creo que esto se merece una segunda entrevista. Todas las personas que están invitadas también con tu testimonio, te agradezco inmensamente. Lo vamos a subir a YouTube y va a quedar pues nuevamente allí en el Instagram por 24 horas. Gracias infinitas. El Señor te siga bendiciendo. Saludes a Paloma, a Jesucito, y de verdad que los aprecio y los quiero muchísimo. Y pa'lante. Acá te esperamos prontamente en Colombia y en toda Latinoamérica para que tu música siga impactando, tu testimonio de sanidad que Dios obró en ti también sea maravilloso. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, que Dios os bendiga, y ya sabéis que si Dios está de Dios, Colombia, el Polo Norte o la Luna. Claro que sí. Un abrazo, que Dios os bendiga. Siempre, en cada momento. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao.